tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando La Caja Negra. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. 3 temas tenemos esta noche. El primero, hace uso de su derecho a réplica el presidente del CONES, Hildegardo González, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. Hace 2 semanas atrás, en este programa, estuvo el representante de una universidad privada, Ricardo Saciay, representante de la Universidad Internacional Tres Fronteras. En la denuncia que hizo este abogado representante de esta universidad que está en Ciudad del Este, él denuncia a los integrantes del CONE de favorecer a las universidades cuyos miembros del Consejo son sus representantes o incluso propietarios. Y vamos a, para poner en contexto, escuchar una partecita de lo que decía este abogado y después vamos a escuchar lo que responde el presidente del CONES en relación a esa denuncia. Y el segundo tema tiene que ver con una denuncia que había formulado la semana pasada el senador Rodolfo Friedman. Él supuestamente habría accedido a una documentación en la que implica al expresidente Horacio Cartes en cuestiones que tienen que ver con el lavado de dinero. Según el abogado de Cartes, Ariel Martínez, esos documentos que expuso, que mostró la semana pasada en el Pleno de la Cámara de Senadores, el senador Friedman, serían documentos adulterados, fraguados. Por lo tanto, esta semana presentarían una denuncia en su contra. Y el tercer tema, a partir de lo que sucedió ayer con el ex senador colorado Óscar González Daer, un hecho particular con la abogada del ex legislador, quien está hoy ya en prisión en la agrupación especializada, la doctora Sara Parquet. Incluso fue víctima de maltrato físico y verbal por parte de escrachadores. ¿Esto qué fue lo que generó? Una posición del Colegio de Abogados del Paraguay repudiando ese hecho. Vamos a hablar con 2 abogados hasta dónde llega el compromiso, la responsabilidad de los abogados cuando deciden asumir una causa y defender a personas involucradas en sonados hechos de corrupción, como es el caso, por ejemplo, del ex senador colorado Óscar González Daer. Saludamos a nuestro invitado esta noche, Hildegardo González, presidente del CONES. ¿Cómo le va? Siempre tengo problemas para pronunciar su nombre. Sí, ¿Cómo le va? No se preocupe, muy bien. Buenas noches, Jorge Torres. Buenas noches a la audiencia que hemos solicitado con derecho a réplica de este espacio y nos conceden en este horario muy interesante. Lo hicimos pegado, en este horario central, pegado al noticiero. Quiero, para que la gente tenga un contexto, una partecita, no dura más de 1 minuto, lo que decía el abogado Ricardo Saciay, representante de la Universidad Internacional Tres Fronteras, puntualmente sobre el CONES. Entonces usted responde al respecto para que la gente entienda de qué estamos hablando. A ver. Que es la violación del Código Electoral. Está esto en un informe realizado por el doctor profesor Horacio Galano Perrone, que también voy a dejar una copia, en el cual, ¿qué pasa? ¿Quiénes forman el Tribunal Electoral del CONES? Presidente del Tribunal Electoral, el presidente del CONES. Miembro titular del Tribunal Electoral, el miembro titular del CONES. El otro miembro titular del Tribunal Electoral, el secretario del CONES. O sea, vos me decís, espera, Ricardo, no estoy entendiendo. Las tres personas más importantes que presiden el Consejo Nacional de Educación Superior son las 3 personas que conforman el Tribunal Electoral del CONES. Sí, es así. La independencia, la imparcialidad. No, para terminar, Jorge, decime quiénes son candidatos del rectorado. Ellos mismos. Entonces, yo te consulto, Jorge, la puta. Yo soy el director del CONES, soy el que va a juzgar las actas de votación y otra vez yo soy candidato. Mira, Luis XIV con el Estado soy yo, se queda un poroto. Don Hildegardo, ¿qué responde al respecto? Yo quiero hacer una respuesta un poco general. Antes que nada, ¿verdad? La parte más fuerte de lo que se comentó en el programa, que es un poco la etiqueta de corrupción que se había planteado, ¿verdad?, en ese programa, por lo que rechazo categóricamente
de que dentro del CONES, en su organización, tanto en el Consejo Plenario como en su organismo de funcionamiento con sus funcionarios, existan hechos de corrupción. Y de ser así, de que si hay alguna denuncia de hechos de corrupción, nos ayudaría muchísimo a detectar. Pero probablemente una de las fortalezas de esta organización y la que ha dado de que el CONES sea una entidad respetada, precisamente es de que no puede existir por la forma en que se deciden todas las cuestiones, desde la intervención, las clausuras, las aprobaciones, en la forma democrática y bilateral para tomar estas decisiones, no se puede hablar de ninguna corrupción y mucho menos por falta de transparencia, porque son publicadas en todas las páginas, todas las decisiones del CONE y todas las resoluciones. O sea, hago esta aclaración porque es muy interesante, como es una institución nueva, es una institución que ha ganado y ha generado el respeto de la sociedad, y es una institución que está administrando cuestiones muy complejas, donde hay intereses creados en todas las instituciones, en la mayoría de las instituciones, lógicamente, tanto las instituciones públicas como privadas, en el sentido de llevar adelante sus proyectos. Entonces, eso es importante aclarar en cuanto a la corrupción. Existirán o existen debilidades aún estructurales, ¿verdad? La ley establece exactamente todo lo que debe hacerse dentro de la ley 4995, que vamos a mostrar en algún momento una lámina de cómo se fue desarrollando para que se llegue a la ley 4995, ¿verdad? Escuché lo que decía el abogado, pero me gustaría llegar en su momento, porque ese se refiere a un caso puntual de él. Sí quiero expresar, ¿verdad?, que en todo momento, cuando nace una institución de control, evidentemente que, y en este caso específico, de un organismo de control de la educación superior, va a afectar a muchos intereses. Llegamos nosotros con el CONES en un momento donde habían instituciones que tenían más de 1000 carreras distribuidas en todo el Paraguay. Por eso, Jorge, a mí me alienta este tipo de oportunidades para hablar. Cuando nosotros llegamos teníamos carreras, seguramente existen algunas todavía, que le llamábamos carrera de catecismo, que eran las clases solamente los sábados. Jamás podían llegar a las exigencias de la propia ley, que son las 2.700 horas. O sea, había un descontrol total en el sistema de educación superior, y ahí cae el CONES con ganas de trabajar. Es una gran patriada, es un esfuerzo grande que se hace. Toda institución como esta lleva un proceso de maduración, pero se quiere instalar que atacando a la institución, tratando de destruir la institución y dejando a las universidades o cualquier otra institución sin organismo de control, se estaría trabajando mejor. Sin embargo, si se quiere hacer una política de educación pública superior a largo plazo y sustentable, hay que fortalecer las instituciones que han nacido. Hay que corregir los errores, hay que denunciar las arbitrariedades y hay que denunciar también si hay atisbo de corrupción. Pero nosotros hemos procurado, dentro de las posibilidades que muchas veces son limitadas, que hoy ya no es una excusa tampoco, pero sí se necesita de que la sociedad acompañe el fortalecimiento, y sentimos nosotros el fortalecimiento de una institución. CONACYT tiene 20 años, ha pasado por un proceso. La ANEAES tiene 15 años, ha pasado por un proceso, están bien. El CONES en 5 años es probablemente, y lo puedo afirmar con seguridad, una de las instituciones con mayor rendimiento en todo este proceso, y se ha cuidado no solamente la forma, sino se ha cuidado el fondo de la cuestión para todas nuestras acciones. Llámense intervenciones, llámense verificaciones, llámense clausura. Por lo tanto, ese proceso de maduración hay que acompañar en la institución. El Parlamento siempre nos ha acompañado. También nos ha acompañado
el Ministerio de Educación en todo momento. Y la propia ley le da las armas suficientes al CONES para poder trabajar bien, para poder hacer cumplir y corregir lo que existe, pero no solamente con una acción policial, sino de una forma proactiva, policial en el sentido de ir a reprimir, sino en una forma proactiva de que vayan mejorando todas las universidades públicas y privadas. Prueba de ello lo hemos demostrado con los trabajos que hemos hecho, con la elaboración de un programa de política pública, con la participación también en el CRES. Se nota de que hay un grupo de... Estamos mostrando entre paréntesis las placas que creo que usted mencionó. Muchas gracias. Mientras usted está hablando, sí, estamos mostrando eso. Perfecto. Entonces, hay un grupo seguramente de personas, digo, o de universidades o de institutos que atacan la institucionalidad del CONES. Atacan la institucionalidad del CONES tratando de debilitar o amedrentar o demostrando un poco. Nosotros confiamos muchísimo en el Parlamento que fue el que sancionó, sancionó esta ley, que fue trabajada y estudiada, y en 15 años de trabajo se ha logrado este desarrollo. Por lo tanto, el CONES hoy debe seguir recibiendo la confianza, el apoyo de la gente. En 70 años se han creado y se ha demostrado que en 70 años tuvimos 2 universidades. Hubo un periodo en esa lámina se ve, de 28 universidades se crearon en la vigencia de la ley 2529. En un promedio de una universidad por mes se creaba, una universidad por mes. No estamos sumando los institutos, llegando 54 universidades. En el periodo del CONES, en 5 años, no se ha creado ni una sola universidad. Absolutamente todo se ha verificado con el acompañamiento técnico de la ANEAES y ninguna universidad ha estado todavía en condiciones de que el Parlamento pueda aprobar. ¿Por qué hoy se cumple el proceso? Porque el Parlamento respeta lo establecido en la ley, que necesitan de un informe vinculante. En el momento en que se produjo el descontrol de las universidades, fue en la vigencia de una ley 2529 que duró 36 meses, como dice en la lámina, la cual permitió que el Parlamento habilite universidades sin el dictamen favorable del CONES. Y de esa manera salieron 28 universidades. En ese sistema, las universidades no necesitaban ningún permiso para crear filiales. Una universidad, en un solo acto administrativo, en una hoja donde figuraba la firma de su rector y un consejo superior familiar, ha creado 92 filiales en el territorio nacional, cuadriculando el territorio nacional, 92 filiales y más de 900 carreras. Estas instituciones ofrecían carreras de enfermería, ofrecían carreras de medicina, ofrecían de 9 carreras de medicina, se han clausurado 5. En total hemos clausurado más de 1000 carreras de salud. Ese proceso que empezó a vivir con el CONES, lógicamente, afectaba a muchos intereses. Y afectaba también a algunos intereses genuinos de los estudiantes, que a primera vista consideraba al CONES como un enemigo porque venía a clausurarle una universidad donde estaba estudiando y cifraba todas sus esperanzas para obtener un título de salud. Sin embargo, mirando a largo plazo, lo que el CONES estaba haciendo era garantizarle una calidad, por lo menos en la parte inicial, de cumplir con todos los requisitos que exigen para la creación de una facultad. Eso lo hacía el CONES y fue una lucha muy difícil, fue una lucha cuerpo a cuerpo, fue una lucha en el territorio nacional, fue una lucha en la capital y en todos los distritos. Yo estuve en este programa, por la amabilidad de ustedes, explicando ese proceso hace un tiempo de lo que veníamos viviendo. Pero esto sigue golpeando muchos intereses. Y actualmente
existe una tendencia muy fuerte de las carreras en frontera de áreas de salud que nos quebranta y estamos controlando y acompañando. Cuando de repente las propias universidades no abren sus puertas, no para una intervención, sino para una sencilla inspección, y presentan acciones judiciales, que nosotros también tenemos que lidiar esa batalla judicial en ese terreno, porque no podemos incumplir la ley en ningún caso. Nos lleva un hermoso tiempo, un esfuerzo muy grande, porque tenemos que cubrir todo el territorio nacional. Por eso que poniendo en contexto a la ciudadanía, a toda la sociedad, a quienes me dirijo como presidente del CONES, en darle las garantías suficientes que dentro del CONES ellos van a encontrar seguridad en el tratamiento de sus cosas, van a encontrar el debido proceso en todo lo que nosotros hacemos. El caso particular señalado, lo toco un poco ahora brevemente, el caso de la Universidad Uninter, la persona que se presentó en su representante, entiendo que es el abogado. Sí, representante legal. Representante legal, ¿verdad? Por innumerables quejas existentes, porque la Uninter también ya ha cerrado cientos de carreras. Cuando empezó a trabajar con el CONES, cerraron por indicación del CONES y de motus propios, cerraron carreras que ellos mismos conocían que no eran sustentables, no podían controlar y estaban distribuidos en casi todo el país. Ellos cerraron casi la mitad. Hoy por hoy, por las denuncias existentes, se planteó una inspección. ¿Qué es la inspección? Se nombra un inspector que está contratado por el CONES, acompañado por el secretario general o por el asesor jurídico, para ir a verificar el funcionamiento de las carreras que ellos declaran tener. Cuando ellos llegan a la universidad, lógicamente una orden judicial, un amparo le dice que no pueden hacer la inspección. Al no poder hacer la inspección, entonces el CONES apela a esa resolución, y va a un tribunal a quienes le recusan a todos los miembros, les recusan la propia universidad, va a otro tribunal y elevan ellos a la Corte para que la Corte designe en qué tribunal se va a tratar. Estamos hablando de una inspección. Paralelamente, en otro juzgado consiguen vía amparo de que el CONES le publique como carrera aprobada 500 carreras aprobadas. El CONES, lógicamente, con la orden del juez de la amenaza del desacato, o la advertencia, diríamos mejor, del desacato, el CONES sube esas informaciones con la aclaración de que es por orden judicial. Apela la resolución del juez el CONES y el tribunal entonces anula esa medida judicial, anula, y por lo tanto el CONES, que no tiene la garantía suficiente de esas 500 carreras, entonces se baja de vuelta esa información. Yo creo que en ese sentido, si uno busca credibilidad en una casa de estudio superior, no admitir, nosotros dudamos de las resoluciones, por eso se apela, ¿verdad? Creemos que es injusta esa resolución, porque el artículo 82 de la Ley de Educación Superior establece que con relación a las intervenciones solamente debe presentarse la inconstitucionalidad, que no puede presentarse otros recursos. Está claramente eso en la ley. Eso lo establece, pero el juez le dio el amparo incluso para que no se haga una sencilla inspección. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta universidad? Está cumpliendo con todos los requisitos necesarios para una intervención. O sea, los 3 requisitos fundamentales establecidos por la ley, ellos lo están juntando como para que el CONES pueda analizar entre todos sus miembros una intervención. Entonces, la mejor medida para una universidad es cumplir, trabajar, rechazar lo que plantea el CONES, volver a presentar,
Y ese es el mecanismo que debe hacerse. La judicialización no nos conduce a nada. Generalmente la judicialización en última instancia le da la razón al órgano de control. Por lo tanto, yo creo que en este caso particular, él, en lugar de tratar de ayudar a su mandante, a su universidad, a cumplir con lo que tiene que hacer, empieza a atacar y a agredir al CONES, a pretender agredir al CONES, ¿verdad? Porque por la forma en que yo lo escuché, ¿verdad? Yo creo que la razonabilidad de él, en este caso, está lejos de lo que uno debe plantear. Empezar a atacar la propia ley. Nos vamos al tema del juez y parte, que es una de las cosas. No sé si quiere... Yo tengo 4 preguntas que anoté que quiero hacerle. Yo le dejé hablar para que usted se exprese así con absoluta libertad. Le escucho, señor. Uno, ¿quién controla el CONES? El CONES está controlado por la Fiscalía, está controlado por la Contraloría General de la República, está controlado por la Auditoría del Poder Ejecutivo. En la Auditoría del Poder Ejecutivo nuestra nota es de 100 puntos en el cumplimiento de todos los procesos. La Contraloría ha estado con nosotros 4 meses, hemos enviado al Parlamento, le hemos enviado todos los informes que requieren, de todos los informes. O sea, órganos de control, el CONES es una institución pública, sustentada con recursos del Estado, está controlado por el Estado por todos los órganos. Es más, su estructura de colegiado le permite que esté controlado también por otras instituciones. El ministro es miembro nato, o sea, de educación, es miembro nato del CONES, por lo tanto tiene toda la potestad del control del CONES en las cosas que el ministro o su representante, que generalmente es el viceministro de Educación Superior, pueda comparar. O sea que el control del CONES es absoluto. Lo otro que tengo anotado acá, ¿quién garantiza la plena objetividad por parte de los integrantes del CONES en el sentido de habilitación, no de nuevas universidades, sino de carreras, de cursos, cuando los integrantes del CONES también son representantes o dueños de algunas universidades privadas? Y ahí hago un paréntesis, porque nos mostraron, y creo que en un programa anterior también, y el abogado que estuvo el otro día, mencionó un informe del doctor Horacio Galeano Perrone, cuando pone el cuadro de las carreras cuyos representantes del CONES, o sea, universidades cuyos representantes del CONES fueron beneficiadas. Y uno al ver ese cuadro da la sensación de que se da o existiría un privilegio para los miembros del CONES. ¿Qué responde al respecto, presidente? Con mucho gusto, ¿verdad? La composición del CONES tienen 5 miembros natos, que son el rector de la Católica, el rector de la UNA, universidad de 70 y más de 100 años, el ministro de Educación, el representante de CONACYT, que en este caso es su presidente, y el representante del CONEC. Son 5 miembros natos que no están vinculados. Luego tenemos un representante por las públicas, en donde incluso la UNA vuelve a votar, de las cuales tengo el honor de representarle, un representante rector de las privadas, un representante de los institutos superiores públicos, un representante de los institutos superiores privados, un docente de las universidades públicas, un docente de las universidades privadas, un estudiante de las universidades públicas y un estudiante de las universidades privadas. O sea, no existe una preeminencia en absoluto de una universidad privada que pueda hacer valer su influencia o un peso en voto. Los votos valen un voto cada uno y no son votos simples. Las decisiones se toman por mayoría. Además, vienen con informe de comisiones donde se integran con todos los estamentos. El trabajo técnico que se realiza lo hacen funcionarios que están especializados y lo hace en forma independiente. ¿Qué es lo que diferencia una universidad de otra? Uno, la decisión de cumplir con la ley. Otro, la decisión de que si le conviene cumplir con la ley. Otro, es la gestión para poder presentar los documentos. En la lámina hemos demostrado que hay más de 2.600 expedientes
tenemos la lista de cada universidad con las devoluciones de los documentos que deben volver al CONES para ser tratados. ¿Qué hacen algunas instituciones? Meten sus expedientes, hay un pequeño proceso que se llama de preadmisibilidad, donde se verifica lo básico y si eso cumple, entra, lo cual no significa que eso esté aprobado, pero ellos ya dicen, mis documentos están en el CONES y no están atendidos. Están atendidos, no a lo mejor con la celeridad que se necesite, pero están atendidos y se devuelve aquellos proyectos que no incumplen. Son 4 aspectos fundamentales, ¿verdad? El aspecto jurídico, que hoy por hoy hay muchísimas universidades con problemas de fondo, que son sus estatutos, que son sociedades anónimas, que deben transformar sus estatutos, son sociedades anónimas. Y tiene que tener un estatuto en donde se establece que las universidades son sin fines de lucro. Son sin fines de lucro, claramente. Por lo tanto, todo lo que se recaude dentro de la universidad, en los conceptos que quiera, debe reinvertirse en la universidad en el mejoramiento. Son sin fines de lucro. Por lo tanto, no pueden ser sociedades anónimas. Ese estatuto se están corrigiendo en muchas universidades. Algunos institutos que debe tener una sola área del saber, hacían de otras áreas del saber. Le hemos acompañado 4 de ellos, de estos institutos, ya cambiaron su ley de creación, porque existió un copia y pega en la creación de institutos con el mismo texto de creación para una serie de institutos que se crearon todos en conjunto en un momento. Y estas 4 instituciones ya cambiaron su ley, acompañados por el CONES, a pedido del Parlamento. El CONES opinaba y hoy por hoy están en regla para poder ofrecer y continuar ya con las carreras que puedan hacer. Me acuerdo de lo que nos dije, anoté acá, lo de la guerra comercial, en el sentido de los representantes, insisto, a través de los del CONES. Usted, por ejemplo, es rector de la Universidad Nacional de Itapúa. Sí. Usted viene con una apertura, una licenciatura en educación, y quiere que eso se habilite. Por supuesto que me da la sensación que, a diferencia de otras universidades que no tienen ningún representante dentro del consejo, tiene o va a tener más fuerza el pedido que trae nada más y nada menos que el presidente del CONES, a diferencia del otro que no tiene luego ningún representante. Sí, en absoluto, porque yo soy el representante de ellos. Yo no soy el representante de la Universidad Nacional de Itapúa. Yo soy electo en un acto que se realiza en el CONES, donde todos los rectores de las universidades públicas, somos 8, y entre las 8 vuelve a votar la una, ¿verdad? Y en ambas elecciones fui electo por unanimidad como representante de las públicas. La representante de la privada es representante de todas las universidades privadas. No solo de una. No. ¿De la que pertenece? No, en absoluto. No tiene ninguna. Son representantes de las privadas. Yo me reúno con la Asociación de Universidades Públicas, escucho todos los mensajes. Las universidades públicas tienen menos ofertas que las privadas. Pasamos a ser apenas el 13% en cantidad de ofertas de universidades públicas respecto a las ofertas de la privada. De 54 universidades, 8 son públicas y 46 son privadas. O sea, la proporción o la desproporción ya es muy grande en este momento. Y eso es porque el Estado no tiene condiciones de poder abarcar un mayor área con mayor dinero y darles. Entonces, los jóvenes recurren a las universidades privadas, muchas de ellas de muy buen nivel y muchas de muy bajo nivel y comprometedor para el sistema de educación paraguaya. Eso fue mejorando a través del control y hay universidades que se han ayornado, que han mejorado ostensiblemente y hoy están trabajando. O sea, hay instituciones que, por ejemplo, no tiene, si uno va a decir, no tiene representación porque no está nadie de su universidad, una universidad privada que es la que tiene la mayor cantidad de carreras aprobadas porque vivía día y noche trabajando, llevando, completando todos sus trabajos y poniéndose al día con los requisitos técnicos, los requisitos académicos y jurídicos que necesita, ¿verdad? Nosotros queremos garantizarle al joven que ingresa a una universidad
como mínimo que está cumpliendo los requisitos establecidos para la creación de su carrera. Posteriormente entra otra institución muy importante que es la ANEAES, que ya sí le acredita la calidad de su enseñanza. Y allí nosotros cooperamos con la ANEAES. Como la ANEAES no puede aplicar sanciones a las universidades, el CONES ha hecho a través de una resolución la obligatoriedad de la presentación en un proceso de acreditación. Cuando en más de 3 oportunidades, ahora estamos hablando con la ANEAES incluso para disminuir, cuando en 3 oportunidades se hayan hecho llamado para acreditación de las carreras de parte de ANEAES y no se presenta, el CONES puede intervenir esa universidad y puede incluso clausurarla, de tal manera a que se garantice no solamente el cumplimiento de los requerimientos mínimos del CONES, sino la calidad de educación superior para que nosotros estemos posicionados también en el Consejo. 2 cuestiones, sí. Por último, presidente. En un programa estuvo acá el presidente del gremio de los médicos cirujanos plásticos. Se había cuestionado el hecho, no voy a decir el nombre, de esta universidad privada que tiene una especialización en medicina estética, que el CONES le dio la habilitación. Sí. Lo que dice el presidente de este gremio de médicos de la Sociedad Paraguaya de Medicina Estética o de cirujanos plásticos, ¿por qué no le consultaron a ellos cuando tomaron la decisión de habilitar esta especialización en un tema tan específico y tan puntual? Sí, no le consultamos a los cirujanos plásticos porque no era un curso de cirugía plástica. O sea, nosotros jamás podemos aprobar un curso de cirugía plástica cuando que la cirugía plástica necesita luego primeramente una especialización en cirugía y cirugía plástica, aparte la especificidad de la plástica. La medicina estética es una medicina utilizada que utiliza medios fisiológicos, no de intervención, por lo tanto son cursos de especialización. Y algo muy importante, el título, la habilitación para el ejercicio de la profesión lo hace el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud es muy cuidadoso en la hora de definir qué tareas pueden desarrollar los especialistas. A decir verdad, la ley lo que establece que el que te da la prerrogativa para ejercer la profesión es tu título de grado. Los títulos de posgrados no autorizan el ejercicio de la profesión. El Ministerio de Salud, como una manera también de encontrar un apoyo técnico, trabaja con estas sociedades científicas, lógicamente, en el momento de definir una especialización. Nosotros establecemos los cursos académicamente de acuerdo al programa que nos presenta y cumple con los requisitos. Hay una pequeña laguna, o sea, no una pequeña laguna, una laguna que estamos conversando en donde tenemos que sacar una ley específicamente para el área de la salud. Porque en el concepto de especialización, señor Torres, la especialización exige 360 horas. ¿Verdad? La maestría 700 horas y más que el doctorado, creo que un poco más de 1000. La especialización, sin embargo, en medicina, lo que se llama con la residencia, eso llegan hasta 12.000 horas. O sea, la denominación es la que crea un poco de confusión. El médico al recibirse, y esa especialización lo da a través de la residencia médica que autoriza CONAREM, que es el Consejo Nacional de Residencia Médica, y hoy Paraguay ya no soporta, en sus hospitales y sus escuelas no soporta la cantidad de médicos que están egresando. Entonces quedan cientos de médicos sin poder tener la oportunidad. Es algo grave que tenemos que analizar. Sí. Vamos a conversar con la gente del Senado, con quienes trabajamos fluidamente para ver cómo se puede hacer. Tampoco se puede limitar la cantidad de médicos. Claro. No tengo más tiempo. ¿Va a responder al pedido de informe que solicitó la diputada Rocío Vallejo en relación a las carreras habilitadas en los últimos, creo que 5 años en Central? No sé si recibieron. Sí, ya respondimos. ¿Ya respondieron? Sí, perfecto. Respondimos. Nosotros respondemos absolutamente todas las cartas. Ahora, en la parte quiero señalar el apoyo que recibimos del Ministerio de Educación. Y hoy nos complace que el ministro Peta, a través de su viceministro, nos va a acompañar en el saneamiento que queremos, porque nosotros necesitamos siempre contar con ese apoyo. Y el apoyo de la ciudadanía a quienes le pido
de frente a los padres y a los estudiantes que pregunten si sus carreras están habilitadas antes de ingresar a una universidad. Y si están acreditadas, mejor aún. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Tony Delgado, gracias a usted por su tiempo, muy amable. Hablamos con el presidente del CONES. A la vuelta de la pausa, hablamos con el abogado Ariel Martínez en relación a la denuncia que dicen ellos adulterada, fraguada, que presentó el senador colorado Rodolfo Friedman la semana pasada en el Congreso. Ya venimos. Diseña la calidad de que tu vehículo necesita, por eso te ofrece sus 3 mejores naftas aditivadas, Eco 85, Full 92 y Super 96. Y para motores diésel, creó el innovador Diesel Next aditivado y el mejor diésel de todos, Evo Diesel Premium. Todos son combustibles aditivados, testeados y certificados en planta, asegurando así la calidad del combustible que le pones a tu vehículo cada vez que cargas en un Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Y está con nosotros el doctor Ariel Martínez, abogado del expresidente Horacio Cartes. Tenemos preparado este informe en relación a una denuncia que había presentado el senador Rodolfo Friedman, invocando una documentación y haciendo referencia a supuestos vínculos del expresidente con un esquema de lavado de dinero. Veamos el informe. Senador de Añetete denuncia a Cartes con dudosos documentos. En plena sesión de la Cámara de Senadores, el senador de Colorado Añetete, Rodolfo Friedman, planteó un proyecto de declaración por la cual insta al Ministerio Público a investigar al líder de Honor Colorado, Horacio Cartes Jara, por supuesto lavado de dinero, narcotráfico y contrabando de cigarrillos. El senador presentó como pruebas e incluso mencionó como supuestos elementos nuevos unas cuantas fotocopias, sin sello ni firma alguna, de algún responsable del supuesto informe. Friedman pidió una investigación contra el expresidente Horacio Cartes, usando como pruebas transcripciones que habrían salido durante los Wikileaks, solo que la información en la que Friedman hizo hincapié no aparece en los Wikileaks originales, sino que fueron inventados y agregados en su versión. En la versión de Friedman aparece este párrafo. Explica la reciente relación entre la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabacos y Armas de Fuego, y la integración planificada de la operación Head of Stone sobre las ventas de tabaco ilícito desde Paraguay a los Estados Unidos, que no existe en la versión original. También en la versión adulterada de Friedman se habla de investigación preliminar y verificación de registros muestran la nueva conexión de Cartes Horacio, serán investigados en un nuevo archivo abierto. De vuelta a esa información, nunca estuvo en los Wikileaks originales. Finalmente, termina acusando a una persona de lavado, de ser jefe de cambios de Irandahue, casa de cambio de las Tres Fronteras. Nuevamente es una acusación que solo existe en el documento que imprimió Friedman y no aparece nunca en los Wikileaks originales. Esta situación hace suponer que el senador Friedman pretendió presentar una denuncia contra el grupo Cartes basada en documentos adulterados y buscó el apoyo del Pleno de la Cámara Alta para que acompañe el pedido que insta a la Fiscalía a iniciar la investigación. Desde que asumió el senador Rodolfo Friedman, solamente se ocupa del expresidente de la República, Horacio Cartes, y no participa de ningún otro tema, afirmó el senador Enrique Riera. Algunos colegas de Friedman incluso ponen en duda la capacidad intelectual del senador guaireño para inventar estos documentos, por lo que sospechan que alguien más está detrás de eso. Abogado Ariel Martínez, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, un gusto compartir contigo y toda la teleaudiencia. Hoy cuando me estaba yendo al canal 7:15 aproximadamente, le escuché de vuelta al senador Rodolfo Friedman en Ñandutí, con Cintia Tarragó, con Hugo Rubín. Confirmó que va a presentar la denuncia ante la Fiscalía. No dijo que lo iba a hacer mañana pasado porque están recabando más información,
pero que efectivamente esa denuncia la va a arrimar al Ministerio Público. Bueno, viene anunciando y anunciando. Fue el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Hoy pasó martes, no va a ser mañana. Y viene amenazando que va a presentar y no presenta. Yo ya dije el domingo, estamos ansiosos de que el senador trucho Rodolfo Friedman presente su denuncia porque se basa en un documento adulterado, en un documento fraguado, en un documento burdamente manipulado, infantil, parece el trabajo de un niño de 2 o 3 años. No le engañaría ni a un niño de 2 o 3 años, así que ojalá presente su denuncia. Está advertido, sabe que es falso el documento que tiene, ya presentó al Senado. Y bueno, yo también escuché parte de esa entrevista. El jueves parecía un león valiente, agrandado, insultando al expresidente Cartes y a otros miembros de su gobierno, y hoy ya parecía más bien un gatito chiquitito hablando despacito, ¿verdad? Así que creo que está recapacitando, ya cometió delitos el jueves y esperamos ansiosos que si va a seguir con su farsa, si va a seguir cometiendo delitos, lo haga ante la Fiscalía si se anima y va a ser notificado seguramente inmediatamente de una demanda por un rosario de hechos punibles, porque es lo que se merece, y espero que tenga esa misma valentía que tenía el jueves en el Pleno del Senado y no se escude cobardemente en sus fueros que ni siquiera le pertenecen, porque todos sabemos que no es senador, porque no fue electo y no fue proclamado. Otra cosa que puntualizó de lo que escuché hoy, dijo que ustedes en su denuncia, eso lo dijiste el domingo a la noche acá en Unicanal, en Caro Cruz, documentos que fueron fraguados, esto que estamos viendo ahora, eso se incorporó, se bajó la traducción de Wikileaks y eso se incorpora. Te pregunto, doctor, él dijo, ¿cómo ustedes saben que este documento es fraguado si él todavía no presentó la denuncia o la documentación ante el Ministerio Público? Él presentó ante el Senado esos documentos, él presentó públicamente esos documentos. El tipo penal habla de exponer públicamente y él lo hizo nada más y nada menos en la sede del Senado, donde ni siquiera debe estar sentado porque no fue electo ni proclamado. Lo hizo en una conferencia de prensa en Borucharoga y inclusive repartió a medios de prensa porque todos los periodistas tenían estos documentos. No sé qué pensaba Friedman, pensó que nadie se iba a acordar de lo que ya se hizo público en el 2013 en todo el mundo y que ya ha sido suficientemente aclarado y dilucidado en su momento. Y o le engañaron a él o pretendió él engañarnos a todos. Y cuando veía el informe, realmente, porque de sus acciones que fueron bárbaras, cada vez surgen más elementos y más delitos. Cuando veía el informe, decía que él presentó ante el Senado para que se vote y que el Senado en pleno presente esa denuncia. O sea, no solo quiso engañarnos a todos y a la justicia, sino que le quiso engañar a los senadores, no voy a decir sus colegas porque no son, ¿verdad? Pero le quiso engañar a los senadores, a los 42 que son realmente senadores, porque hay 3 truchos, él es uno de ellos. Les quiso engañar presentando esos documentos, así que cada vez más grave lo que hizo. Esperemos que haga esa presentación como valientemente vino anunciando, pero fue bajando en sus decibeles. Y reitero, pasó el jueves, pasó el viernes, pasó el sábado, pasó el domingo, pasó el lunes, pasó hoy martes, son 6 días. Seguimos esperando la famosa denuncia y si va a ser basada en esa barra basada que presentó el jueves y que tan valientemente lo hizo, seguramente va a ser imputado por un rosario de hechos punibles, como ya mencionamos. Lo que cometería, para reiterar nada más, sería denuncia falsa, simulación de hecho punible, producción de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos, y creo que me estoy olvidando de algunos más, pero es un rosario de hechos punibles. Cuando él también decía lo siguiente, que esto efectivamente, si bien ya se dio a conocer 2009, 2010, 2013, después el último creo fue el 2014, una publicación periodística que se hizo acá a nivel local y a nivel internacional, efectivamente hubo una investigación, o hay una investigación. Entonces, él menciona, si hay una investigación en otro país que no es el nuestro, ¿por qué a ustedes les preocupa que la Fiscalía, que el Ministerio Público
abra una investigación y se interiorice para saber de qué se trata. No nos preocupa que la Fiscalía investigue. Es más, el expresidente Horacio Cartes nos ha dicho que esto se dilucide y bueno, que si él tiene que ser investigado, será investigado, pero no puede quedar esto impune, porque él lo que hizo, acá no es que preocupa a Cartes ser investigado. Acá lo que preocupa, o lo que es delito, es que él presentó un documento falso, que no quiera ahora salirse de que la presentación que hizo, que fue un documento falso que presentó ante el Senado, donde él no debe estar sentado. Él presentó un documento burdamente adulterado, como vos ya mostraste, cambió fechas, agregó palabras, se equivocó, encima hablaba del año 201.414, da para la risa lo que hizo, pero lastimosamente también son delitos los cometidos por él. No estamos hablando acá que nadie quiere que sea investigado el expresidente Cartes. Estamos hablando que él presentó documentos falsos para originar una investigación. Pero sobre eso, cuando él dice, yo no soy perito para determinar la autenticidad de un documento, ¿puede servirle a él eso como argumento? No. Yo no soy perito, a mí me pasaron y yo como representante, como parlamentario, que tengo fuero, porque lo repitió hoy, hago esta denuncia. Jorge, una persona medianamente informada, no solo en Paraguay, en el mundo, se enteró de lo que era Wikileaks. Una persona medianamente informada, y el que está en la política hace años, sabía perfectamente la publicación de estos cables en el 2013 y del desenlace de esto. Si él fue engañado, y bueno, que cuente por quién fue engañado con este documento burdamente adulterado. Si él ahora va a reconocer que esto es falso y que él no sabía que era falso, que cuente quién hizo, y seguramente eso va a tener que contar ante la justicia, porque él usó un documento falso y va a tener que contar cómo llegó a su poder ese documento que es falso. Acá el problema no es que Horacio Cartes sea investigado o no. Acá el problema es que Rodolfo Friedman usó un documento burdamente adulterado en el Senado, en Boru Villaroga y ante todos los medios de prensa, para tratar de confundir a la ciudadanía en primer lugar, y en segundo lugar para tratar de instar al Senado y a la Fiscalía a que realicen una investigación sobre un hecho falso. Eso es simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, fue lo que me faltó, denuncia falsa, producción de documentos no auténticos y uso de documentos no auténticos. Ese es el problema. Y si él quiere confundir ahora, o se arrepintió, porque parece arrepentido realmente, que cuente entonces quién le hizo llegar este documento falso y deslinde responsabilidades ante la justicia, porque ya no va a poder ser en otra instancia, porque el delito ya está consumado. Y bueno, se verá en la justicia qué es lo que realizó. Ustedes, porque después de tu participación el domingo acá en Cara Cruz, al día siguiente también se hicieron eco otros medios de prensa. La abogado de Cartes demandaría, ustedes están aguardando que él concrete, formalice la denuncia al Ministerio Público, o independientemente a que lo haga, porque ya pasaron 6 días, como decís que tú no lo presentó, igual lo van a denunciar. Lo que pasa es que él sigue anunciando, ¿verdad? Claro, una sucesión de hechos punibles. Hace 2 horas acaba de decir lo mismo. Hace 2 horas volvió a decir, ¿verdad? Entonces nosotros estamos esperando que termine de ejecutar su delito, porque eso es lo que está haciendo. Inició el jueves y él sigue anunciando que va a seguir cometiendo delitos. Entonces nosotros queremos ver todas las acciones para después realizar las demandas correspondientes, las denuncias correspondientes. Él está anunciando y ya estamos esperando hace 6 días, ¿verdad? Empezó así de grande y ahora está bien chiquitito, ¿verdad? Cuando él sostiene quien nada debe, nada teme. O sea, que uno puede sonar como una cuestión lógica, pero ahora por lo menos estás aclarando que acá el punto no es la investigación propiamente, sino que la motivación para que se genere esa investigación se hace en base a un documento adulterado, fraguado, agregado, que entre paréntesis veía el otro día. Vos ingresás a la versión original de la información que está en Wikileaks y hay todo un programa donde dice inserte texto, o sea, podés bajar y lo podés agregar. Lo que ustedes corroboraron es que efectivamente se agregó esos textos y no tiene ningún respaldo en el sentido de nadie se hace cargo, ni la fundación de Manuel Ottolenghi, ni ninguna institución. Jorge, todos somos pasibles de ser investigados, ese no es el problema. El problema es que yo agarro un documento falso y mañana me vaya a la fiscalía y diga, con este documento falso Jorge Torres cometió un delito. Ese es el problema, que Friedman falsificó un documento. No es el problema que sea investigado o no Horacio Cartes. El problema es que Friedman fraguó burdamente un documento y eso es un delito de su parte. ¿De dónde él puede sacar
un documento de la DEA. Solamente una vez se filtraba un documento y fue en el año 2013, que fue en el famoso caso Wikileaks, que tuvo repercusión mundial. Esos documentos están hasta hoy en la red. Cualquiera puede entrar en la web y ver esos documentos. Uno de ellos es este que él presentó. ¿Pero qué hizo? Agregó al inicio que es un nuevo informe de julio del 2017. Solo eso. Después, ¿qué hizo? Donde decía 2009, cambió a 2013, 2008 cambió a 2013, donde decía 2009 cambió a 2014, agregó palabras así rimbombantes, por ejemplo, liderado por Horacio Cartes, incluyó una casa de cambios que tuvo problemas judiciales. En 6 o 7 páginas, no agregó más de 20, 30 palabras. Es burdo. Es una tomadura de pelo y es, por sobre todas las cosas, un delito. El otro día, luego de la repercusión que tuvo mi participación en el programa del domingo tuyo, acá en Unicanal, una colega tuya me decía en una radio acá de la capital, me decía, pero ustedes peritaron. No hace falta peritaje, cualquiera que sepa leer y escribir, o leer, ¿verdad? Se da cuenta de que es burdo. Lo único que cambió, habrá cambiado, te digo, 20 o 30 palabras en un texto de 6 o 7 páginas, que es de público conocimiento, y lo único que quiso hacer es cambiar las fechas de hace 5 años a ahora para que parezca que hay una investigación en curso o que hay una investigación nueva. Es burdo, es una tomadura de pelo, pero lo más lamentable es que es un delito cometido por un senador que no debería de estar sentado ahí, por un senador que no fue electo ni proclamado, por un senador, como todo el mundo le dice, mau o trucho. Expresamente, ¿qué le dijo el expresidente cuando te contrató, te pidió que sea su abogado? Digo, por la insistencia, en este caso, con la vehemencia en la que hablás, insistís, puede tener una connotación también aprovechar esta, entre comillas, o no comillas, sacar la comillas, metida, bochorno de pata de Friedman, para hacer una recuperación de la banca que le pertenece a Horacio Cartes? No, por parte de Honor Colorado y mucho menos de Horacio Cartes, esto no tiene nada que ver con la banca que legítima y legalmente le corresponde a Horacio Cartes. No tiene nada que ver porque en el peor de los casos el que saldría es o sería la senadora Egusinki, porque el senador Nicanor Duarte Frutos lastimosamente ya arrió las banderas de su lucha y aceptó un soquete en Yacyretá, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver. Sí creo que a lo mejor Friedman busca escudarse en estas rimbombantes denuncias y pensó que todos íbamos a ser estúpidos y no nos íbamos a dar cuenta. Escudarse en ello para presentarse como un paladín de la justicia, y él sabe que el tiempo que corre no es para que él presente la denuncia, el tiempo que corre es para que él deje esa banca que no le corresponde. Él sabe perfectamente ello y está generando cortinas de humo. Lo que nos contó es que todos nos íbamos a dar cuenta que lo que cometió fue delitos al burdamente falsificar esos documentos que todos conocemos. Doctor Ariel Martínez, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a vos, Jorge, y realmente te felicito. La repercusión que tuvo el programa del domingo fue fantástica y demuestra el cariño que todavía le tiene. Muchísima gente le tiene a Horacio Cartes porque mucha gente está realmente indignada con el actuar de esta persona que ilegítimamente, ilegalmente ocupa una banca en el Senado y que lastimosamente la justicia todavía no actuó para castigar al responsable de todo esto, que es Fernando Lugo, que hizo esto violando la Constitución y las leyes. Pausa, ya venimos. A la vuelta hablamos con 2 abogados, Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano, en relación a este incidente ayer, el escrache a una abogada, Sara Parquet. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un profesional del derecho abogado con su cliente que está sindicado por sonados hechos de corrupción? A la vuelta, la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. A partir de lo que ocurrió ayer por la tarde-noche con la abogada Sara Parquet, quien fue violentada física y verbalmente por parte de un grupo de escrachadores que estuvieron escrachando al ex senador colorado Óscar González Daer, quien en estos momentos está en la agrupación especializada junto a su hijo. Esto generó la reacción también. Hoy hablamos en Radio 1 con el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. A la tarde dieron a conocer un comunicado y están con nosotros 2 abogados, la doctora Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano, abogados penalistas para
hablar un poco sobre esto que genera un debate interesante en la sociedad, hasta dónde llega la responsabilidad de los profesionales abogados cuando deciden asumir la defensa de personas, políticos, expolíticos, cuestionados con hechos de corrupción encima, otros que no son políticos, pero que también están involucrados en casos de narcotráfico y otros delitos. De eso vamos a hablar en este bloque. Doctora Leticia Boda, ¿cómo le va? Buenas noches, Jorge, a toda la audiencia. Buenas noches. Doctor Rodrigo Galeano, ¿cómo anda? Buenas noches, Jorge, para vos y para toda la teleaudiencia. Tengo que cumplir con una pausa. Vamos con la pausa y a la vuelta desarrollamos este tema. Ya venimos. Sí. Anda a llorar a tu abuela. Vas a morir igual que él. Vas a morir igual. Anda a llorar a tu abuela. Voy a llorar a mi abuela. Se quede en la patrullera. No me interesa. No me interesa. Está bien. Doctora Leticia Bóveda, ¿cómo esto que acabamos de ver, qué situación desagradable, digo, para ustedes que son abogados, enfrentarse a una situación como esta, ¿verdad? Independientemente quién, porque están haciendo un trabajo estrictamente profesional. Exactamente, o sea, una situación realmente demasiado repugnante porque la doctora Sara Parquet estaba nada más que ejerciendo su rol de abogada defensora en un caso sonado, ¿verdad? Para mí la ciudadanía se extralimitó en escracharla también a ella. Todo el mundo sabe, cada uno es libre de expresar su disconformidad dentro de los límites razonables. Ahora, cuando esa disconformidad ya se vuelve excesiva, sucede lo que sucedió ayer a la tardecita con la doctora, ¿verdad? Y además, lo que más llamó la atención para mí como mujer y abogada fue que el escrache fue liderado por una mujer también, Sí. colega, ¿verdad? Que también es abogada. Que también es abogada. Que hoy está al frente de la coordinadora de abogados del Paraguay. Que debería solidarizarse con la colega Sara Parquet en vez de atacarla, ¿verdad? En su rol de mujer. O sea, acá nosotros vivimos escuchando quejas de que a la mujer no se le respeta, que a la mujer no se le respeta en su rol de profesional, ni en su rol de muchas veces mujer metida en las cuestiones políticas. Ayer tuvimos como protagonista a una abogada que escrachaba a una mujer abogada profesional que hacía su trabajo nomás. Ahora, ¿hasta dónde llega, doctor Rodrigo Galeano, un profesional, un abogado, a involucrarse o a identificarse con el cliente? ¿Hay un involucramiento? ¿Ustedes tienen bien delimitada la diferencia entre la acusación, el delito que eventualmente pudo haber cometido el cliente a quien defienden y la posición que tienen ustedes? Y desde el momento que uno decide tomar un caso, evidentemente que tiene que ejercer la defensa de la manera más responsable y articulando todos los recursos legales establecidos en las leyes. Porque nunca me voy a olvidar lo que me había dicho una persona en una ocasión, una persona que estuvo presa. Me dijo, cuando vos le entregás el poder al abogado, vos le entregás tu vida y la vida de tu familia. Y vos le tenés una absoluta confianza y por eso le estás contratando. Entonces, lo mínimo que vos le podés exigir al abogado es que ejerza adecuadamente tu defensa. Y esto va mucho más allá de una cuestión económica. O sea, más allá de que nosotros, evidentemente, que ejercemos como
un medio de trabajo, la profesión de abogado, evidentemente que el compromiso con el cliente va mucho más allá del dinero que te pagan, porque vos finalmente estás involucrado en la posibilidad de que tu cliente se vaya preso o no se vaya preso, o que en este caso, como en el caso por ejemplo de González Daer, que se pidió los embargos de todos sus bienes, que le embarguen todos los bienes, que a la larga le comisen todos sus bienes. O sea, un sinnúmero de derechos están involucrados que evidentemente que uno tiene que defender con responsabilidad. Y acá yo creo que en primer lugar la gente tiene que tener en cuenta que si bien es cierto es un derecho constitucional el poder manifestarse, ese derecho también tampoco puede ser ejercido de manera violenta. O sea, uno no puede hacer justicia por mano propia ni ejercer de manera violenta los derechos. Entonces, si la gente quiere protestar por alguna situación, tiene derecho a hacerlo, pero no de manera violenta. Y mucho menos puede escrachar a una profesional, en este caso, por ejercer la defensa de un ciudadano. Yo creo que todo ciudadano que está sometido a proceso va a querer y va a exigirle a su abogado, sea público o privado, que lo defienda de la manera más adecuada. Entonces, ese que está escrachando ahí, el día de mañana puede tener un problema legal, o un familiar, o un amigo, o un vecino. Entonces, yo creo que lo mínimo que esa persona escrachante le va a exigir al abogado es que ejerza adecuadamente los derechos. Ahí estamos viendo una parte que quería leer hoy. El Colegio de Abogados del Paraguay emitió este comunicado y esa parte en recuadro dice: rechazamos cualquier tipo de agresión a los profesionales del derecho motivada por el hecho de representar los intereses jurídicos de sus clientes. No se debe confundir el rol del abogado con la situación procesal de su defendido. Y en otra parte dice: exhortamos a los colegas a ejercer, que esto también me parece importante, su tarea profesional con ética, mesura, equilibrio y prudencia que el rol de auxiliares de justicia nos impone. Una posición que asumió el Colegio de Abogados del Paraguay a partir de estas imágenes que veíamos recién de lo que sucedió ayer con la doctora Sara Parquet. Acá también hay una cuestión que se tergiversa mucho, que se malinterpreta, porque acá de repente la Fiscalía pretende sustentar que cualquier presentación del abogado defensor es una chicana. Entonces, si el abogado recusa, es chicanero, pero cuando el fiscal recusa, el fiscal no es chicanero. Entonces, la Fiscalía no le mide con la misma vara a los abogados particulares como cuando le mide a los fiscales. Acá de repente uno tiene fiscales que cometen grandes arbitrariedades y la Fiscalía General no está analizando la actuación de ellos. Hay casos, por ejemplo, hace poco sucedió que la Fiscal General anuncia como un logro del Ministerio Público que le denunció a 2 abogadas ante el Consejo de Superintendencia, porque las abogadas habían presentado recusaciones contra fiscales antidrogas. Pero la Fiscal General del Estado no tuvo en cuenta que en ese caso los fiscales le imputaron a un ciudadano argentino que está privado de su libertad desde hace 10 meses, basándose en una supuesta sentencia condenatoria dictada en España, pero que posteriormente fue casada por la Corte Suprema de Justicia Española. Entonces el ciudadano fue absuelto y la Fiscalía acá pretende volver a juzgarlo por hechos de los cuales él fue absuelto en España. Y además de eso, no llega a ese extremo la arbitrariedad de la Fiscalía, sino que una fiscal que está recusada formuló acusación y para colmo, no, a pesar de que fue 3 veces intimada por el juez para que presente la carpeta fiscal, no presenta la carpeta fiscal en el juzgado y el proceso está parado y el señor está privado de su libertad. Y la Fiscal General le denuncia a estas abogadas por supuestamente ser chicaneras, pero no verifica la actuación arbitraria de los fiscales inferiores. ¿Cómo ella va a permitir que un fiscal recusado formule acusación? Entonces, esa clase de arbitrariedades es la que a nosotros como profesionales nos preocupa. Entonces, lo que acá tiene que suceder es, en primer lugar, como estamos hablando, no se tiene que confundir la labor del abogado con lo que hizo el imputado, en primer lugar. Que eso dice parte del comunicado del Colegio de Abogados del Paraguay. Claro, bueno, en segundo lugar, la Fiscalía debe medir con la misma vara a los profesionales que ejercemos la defensa de las personas como a los fiscales que cometen arbitrariedades. Y no se debe interpretar
que cualquier presentación que realiza la defensa, que a criterio de la fiscalía es improcedente, es una chicana. ¿Por qué no? Justamente para eso está el juez, para que el juez analice profundamente la cuestión y determine si correspondía o no correspondía. Y aún en el caso que el juez rechace tu planteamiento, tampoco significa que sea chicana, porque en derecho hay cosas que se pueden discutir. Yo puedo tener un criterio, vos podés tener un criterio diferente, pero no significa que por eso vos tenés razón y yo no tengo razón, sino que son cuestiones de interpretación jurídica. Pero Además, dicho esto que estás diciendo, doctor, hay también, discúlpame, hay abogados, colegas tuyos chicaneros. Eso existe. No, O sea, pero hay que analizar qué tipo caso de por chicana, caso. porque para la prensa o de alguna forma tu contraparte puede pintarte a vos como abogado chicanero en un caso donde está perdiendo, por ejemplo. ¿Qué pasa? El Código Procesal Penal tiene recursos y herramientas que el abogado defensor puede utilizar para poder rever una decisión del juez, por ejemplo, una reposición, ¿verdad?, sobre una decisión que el juez tomó y con la que nosotros no estamos de acuerdo. Y como consecuencia de esa reposición existe un recurso de apelación en subsidio. Eso de ninguna manera resulta una chicana, es un derecho, es un recurso que está en el Código Procesal Penal. Entonces, por ejemplo, vimos que la doctora Sara Parquet le recusó a los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz, y ella ha de tener sus razones procesales para hacer lo que hizo, ¿verdad? Entonces tiene derecho a que la Fiscalía General analice la conducta de esos fiscales y resuelva en consecuencia esa recusación, pero ella ya designó una fiscal interina y ya anunció que va a rechazar y que le va a confirmar. Entonces, ¿qué garantía hay de que se analiza el planteamiento? O sea, ¿cuál es la objetividad de la que ellos se alaban, siendo que ya hoy avisó, ya dijo, voy a rechazar, voy a confirmar? Ah, bueno, está bien que lo hagan, pero por lo menos que analicen los argumentos esgrimidos por la defensa. No solamente en este caso, sino en todas las defensas, porque es la única forma que vos tenés de salvarte la arbitrariedad de un fiscal o de un juez, ¿verdad? Porque acá todo el mundo se queja de que le acusa a este señor Oscar González Ader de traficar influencias, ¿verdad? ¿Y cómo te salvás vos del fiscal que operaba a su favor? Con una recusación. Con una recusación, así te salvás. Entonces, son mecanismos para correr de la arbitrariedad, no solamente para chicanear. Eso no es una chicana, es un medio de defensa que nosotros los abogados tenemos para correr de ese tipo de tráfico de influencia, por ejemplo. Que sí existe en la justicia. Claro que existe. Tengo que hacer una última pausa, doctor. Sí, pausa, ya venimos enseguida. De René Fernández es demasiado duro, no analiza. Pero esto que hizo hoy... Bueno, seguimos en la caja negra. Me dicen acá, los fiscales no pueden dar información en la etapa preparatoria. René Fernández hacía conferencia de prensa para contar sobre la causa, dice. Bueno, preguntan si la abogada Leticia es abogada de Cucho. ¿Usted no es abogada de Cucho? No. Hay como que una... Hoy, yo se lo he preguntado, yo entre paréntesis hablé hoy en Radio 1 con René Fernández y él me decía que sienten una especie de parte de que ellos tienen argumentos para sostener la imputación, según dijo, sienten que la reacción ciudadana es un aval para el trabajo que ellos realizan. Pero también, a esto quiero llegar, puede esa situación aprovecharse para que se den excesos. Sí. Y ahí eso es lo que no tenemos que permitir. Claro, totalmente, porque nosotros lo que tenemos que es respetar las reglas del proceso penal. Respetar, sea quien sea. Sea el despensero, sea González Dar, sea cualquier persona sometida a proceso, ¿verdad? Tenemos la ley penal, que es la que tenemos que respetar, y con las herramientas que la ley penal te da, tenemos que intervenir dentro de los procesos, así como también la Fiscalía tiene elementos para justificar su actuar. Nosotros los abogados defensores también tenemos estrategias que se adecuan a la ley penal y las cuales ejecutamos dentro de los procesos. Pero muchas veces nosotros los defensores somos vilipendiados y somos escrachados por ejercer esa estrategia y tratados de chicanero. Pero cuando la Fiscalía incurre en esos excesos procesales, nadie le dice nada, y todos esos excesos se dan en pos de la supuesta justicia, ¿verdad?
¿Esos excesos existen por parte de la Fiscalía? Absolutamente. ¿Y eso se denuncia ante el jurado? Y ante el jurado o ante la Fiscalía General. Pero la Fiscalía General evidentemente que no toma cartas en el asunto cuando los fiscales cometen arbitrariedades. Porque acá nosotros tenemos que tener en cuenta en primer lugar que la inviolabilidad del derecho a la defensa es el derecho más sagrado de todo proceso. ¿Qué dice el Código? El Código dice que se inicia el proceso con el conocimiento por parte del Ministerio Público de la existencia del hecho punible, por la vía que sea, llámese denuncia o por algún medio fehaciente. Dentro de las 6 horas le tiene que comunicar al juez. Una vez transcurridas esas 6 horas, empieza a operar el derecho a la defensa y a partir de ahí, la persona que está siendo investigada tiene derecho a ejercer las herramientas legales correspondientes. ¿Qué hace la Fiscalía? La Fiscalía no cumple con eso, no te da intervención. A veces directamente te imputa sin investigar o a veces realiza a espaldas de la defensa actos investigativos y te imputa, pide prisión y ordena tu detención. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan ahí? Buscan obligarte a que vos te vayas preso y estando preso te defiendas para ver si vos sos o no sos culpable. Pero ellos de antemano ya te trataron como culpable, ya convirtieron la prisión preventiva en una pena anticipada y vos te vas, mientras que investiga el fiscal, vos te vas preso. Entonces, eso es totalmente inconstitucional. Eso va totalmente de contramano con todos los principios procesales. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros veníamos de un código que estaba vigente desde el año 1890 y la modificación que se hace en 1998 justamente era con el fin de evitar que la prisión preventiva sea la regla. Porque antes la prisión era la regla. A vos te denunciaban, se instruía sumario y vos te ibas preso. Y después, algún día si se determinaba que eras o no culpable, se definía tu situación. En el Código de 1998, que finalmente nos rige hace 20 años, se cambió esa situación y se estableció que la prisión preventiva debía ser una herramienta que debía ser utilizada solamente en casos excepcionales. Pero en la práctica eso no sucede. No sucede, es más, la doctora Carla Bacigalupo, que era ministra de Justicia en un programa radial en la 650M, rogaba a los jueces penales de garantía que no se excedan en el dictado de las prisiones preventivas. Le rogaba cuando ella era ministra de Justicia, por favor, que en casos excepcionales nomás lo haga, así como el código establece, ¿verdad? Pero hoy nosotros tenemos en abundancia prisiones preventivas y muchas veces injustificadas, ¿verdad? Doctora, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Nos hemos de Unicanal. Enseguida viene Escena del Crimen con Oscar Lovera. Buenas noches.